La princesa afirmaba ser una persona directa y honesta. Unos días antes de mi boda, fui secuestrado por unos bandidos. Cuando regresé sano y salvo, mi familia lo ocultó todo, temiendo que el escándalo se extendiera. Al día siguiente la princesa ofreció un banquete. Ante todos, dijo deliberadamente, escuché que Yang Banqin fue secuestrada por bandidos e incluso resultó herida. ¿Se ha recuperado? En 2 días los rumores se extendieron por la capital. La futura princesa heredera ya había perdido su pureza antes del matrimonio. El matrimonio se pospuso. Me ahogaron para demostrar mi inocencia. Tras morir, oí a la princesa llorar de dolor. Solo pregunté por su salud por bondad. ¿Quién habría pensado que pensaría demasiado y elegiría la muerte? ¿Cómo podía culparme? Cuando abrí los ojos, había regresado al mismo día de aquel banquete. Esta vez, traje a alguien conmigo. La verdadera princesa, que llevaba años perdida entre la gente común. Tras mi muerte, mi espíritu errante se adentró en el palacio. La princesa estaba acurrucada en los brazos del príncipe heredero, sollozando suavemente. Hermano, ¿me conoces? Siempre he sido directo. Digo lo que me viene a la mente. No soy como esas mujeres que esconden intrigas tras sonrisas educadas. Solo supe que la habían secuestrado y pregunté por ella por preocupación, pero se lo tomó tan mal que murió para defender su inocencia. Ahora todos me culpan. Se rumoreaba que ella había llevado a Yang Banqin a la muerte, acusándola de intimidar a otros aprovechándose de su estatus. Lloró con más fuerza. El príncipe heredero parecía angustiado mientras le acariciaba la espalda con suavidad. Liang Yu, no llores. Esa jovencita es exasperante. Ya está muerta, pero aún te mete en problemas. Suspiró. Madre está tan confundida. Insistió en que la tomara como mi princesa heredera solo porque creía que era buena. La princesa lloró más fuerte. Mi madre decidió el matrimonio hace mucho tiempo. Dijo que con el apoyo de la familia Yang, ascenderías al trono sin contratiempos. Pero nunca pensó que te convertirías en príncipe heredero por tu propia habilidad, no por los Yang. Una leve sombra cruzó el rostro del príncipe heredero, pero sonrió rápidamente para consolarla. Liang Yu ya está muerta. No pienses más en eso. En unos días te llevaré a dar un paseo fuera del palacio. ¿En serio? Eres el mejor. La princesa finalmente levantó sus ojos rojos y llorosos y esbozó una pequeña sonrisa. Mi alma tembló de furia. Al ver a esos hermanos con su afecto inapropiado, deseé estrangularlos a ambos. Pero al extender la mano, ésta voló por el aire impotente. El príncipe heredero y yo tuvimos un compromiso matrimonial de niños, arreglado personalmente por la emperatriz ante el emperador. Por eso siempre me comporté con extrema cautela, sin atreverme jamás a pasarme de la raya. Y sin embargo, justo antes de la boda, ocurrió un accidente. Fui secuestrado por bandidos. Aunque regresé sin un rasguño, mi reputación ya estaba comprometida, y mis padres ocultaron el asunto por completo. ¿Quién hubiera esperado que la princesa lo mencionara? El asunto estaba completamente sellado. Ni siquiera el príncipe heredero lo sabía. ¿Cómo lo supo la princesa? Más tarde llegué a una sola conclusión: esos bandidos tenían algo que ver con ella. Pero nunca entendí por qué quería hacerme daño. Ahora, al verlos abrazados ante mis ojos, todo se aclaró. Siempre me había perseguido. Cuando la primera trampa falló, tendió otra. Si no podía matarme, destruiría mi nombre, hasta que ya no pudiera casarme con su amado príncipe heredero. ¿Pero por qué? ¿Por qué su romance requería mi vida para allanar el camino? El día que regresé a esta nueva vida, Suetuo me trajo una invitación de la princesa. A la princesa Jian le encantaban las reuniones animadas y solía invitar a jóvenes nobles a sus banquetes. En mi vida pasada, cuando recibí una invitación así, nunca le di mucha importancia. Como futura princesa heredera, naturalmente necesitaba honrarla. Incluso con mi boda acercándose, me abstuve de ofenderla. Esta vez, al volver a mirar la invitación, rocé la letra con los dedos y le sonreí a Suetuo. Ve al callejón de las 4 piezas y encuéntrame a una chica llamada Inhua. Liang Mu nunca fue la verdadera princesa, algo que supe después de morir.
La verdadera princesa desapareció hacía años. La muchacha que luego fue llevada al palacio no tenía sangre imperial. La joven llamada Inhua, criada entre la gente común, era la verdadera princesa. Esta vez, recibiría un regalo inolvidable de mi parte. Poco después, una criada anunció que había llegado la tercera joven. Mi tercera hermana nació de una concubina y siempre había sido la más tímida de nosotras. Siempre la había odiado un poco. Al igual que en mi vida anterior, se me acercó nerviosa, preguntándome si podía ir al banquete de la princesa esta vez. En mi vida anterior, acepté. Y por eso cuando la princesa insinuó sutilmente que me habían secuestrado, tuvo la oportunidad de entrar en pánico y gritar delante de todos. No. Mi hermana no ha perdido su pureza. No sirvió a esos bandidos. Solo se rasgó la ropa. Todavía puede ser la princesa heredera. Cuanto más hablaba, más frenética se ponía, con la voz temblorosa como si ella misma fuera la víctima. Pero a los ojos de la multitud, su pánico solo empeoró las cosas. Si no hubiera pasado nada, ¿qué estaba tan aterrorizada la joven dama de la familia? Finalmente alguien exigió que me sometiera a una inspección de pureza. La mirada del príncipe heredero se ensombreció. Ban Qin, si aún estás intacta, me casaré contigo sin dudarlo. Pero otro hombre te secuestró. Tu reputación está dañada. En el mejor de los casos, solo puedes ser una consorte secundaria. En la plataforma alta, la emperatriz permanecía sentada, rígida y silenciosa. Abajo las damas nobles reían disimuladamente o me observaban con ojos compasivos. Me obligaron a arrinconarme. Una joven de una familia oficial siendo inspeccionada ante una multitud, no había humillación mayor. ¿Cómo podría volver a levantar la cabeza? ¿Cómo podría convertirme en princesa heredera? Aturdida, aún no me había recompuesto cuando mi tercera hermana rompió a llorar y me arrastró. Sin inspección. ¿Cómo se atreven a someter a mi hermana a semejante vergüenza? Las hijas de la joven familia no lo soportaremos. Dijo que estaba bien, ¿por qué nos obligan a llegar al límite? De vuelta en la residencia de los jóvenes, poco a poco me di cuenta de que algo iba terriblemente mal. Los rumores de que la hija mayor había perdido su pureza antes del matrimonio se extendían rápidamente. En 2 días toda la nación lo supo. La boda se suspendió. Incluso el emperador cuestionó el asunto personalmente. Después del juicio, mi padre ordenó que me trajeran de vuelta. Me miró con agonía. Ban Qin, no es que no quiera protegerte. Pero ahora toda la nación sabe que fuiste secuestrada por bandidos y perdiste tu inocencia. Por el bien de tus hermanas, acábate tú mismo. Solo así podrás demostrar tu pureza al mundo y defender el honor de la joven familia. Me arrojaron al estanque viva, consciente, y me sujetaron hasta que me ahogué. Poco después se difundió la historia. La hija mayor de la joven familia saltó al río para demostrar su inocencia. Solo después de mi muerte la gente empezó a compadecerse de mí. Decían que, como había usado mi vida para demostrarlo, probablemente no tenía nada que ocultar. Una lástima, qué trágico desperdicio de la vida de una joven. Incluso la princesa a la que lo inició todo enfrentó rumores y críticas por mi muerte. Para compensar a la joven familia por la pérdida de su hija mayor, el emperador emitió un decreto. Mi tercera hermana se casaría con el príncipe heredero como su consorte secundaria. Mientras mi alma se dispersaba, mi amable y gentil hermana entró en el palacio oriental vestida de brillante seda roja. Wanqing, la princesa está ofreciendo un banquete. ¿Podrías llevarme contigo? Al no responder, estudió mi rostro con cautela y volvió a preguntar. Volví en mí y esbocé mi sonrisa habitual, una que ya no me llegaba a los ojos. Claro. Solo que esta vez, las cosas no saldrán como esperas. El banquete de contemplación de flores se celebró según lo previsto. En cuanto la princesa me vio, sus ojos se iluminaron. Me estrechó la mano con cariño. Yang Wanqing, estás aquí. Todos elogiaron a la princesa Zhou Yan por su calidez y cercanía. Nunca se daba aires. Si le gustaba a alguien, lo llamaba hermana con alegre naturalidad. Su personalidad vivaz e inocente sumada a su carácter, hacía que casi todas las damas nobles estuvieran dispuestas a ser sus amigas.
El salón bullía de saludos hasta que entraron la emperatriz y el príncipe heredero. La princesa, que reía encantada, se giró de repente como si no los hubiera visto. En cambio, me miró con ansiedad. Oí que Wanqing fue secuestrada por bandidos e incluso sufrió heridas en el cuerpo. ¿Está mejor ahora? Reí fríamente por dentro, pero fingí sorpresa. Princesa, ¿dónde oíste eso? La que se llevaron los bandidos era mi tercera hermana. Me giré ligeramente justo a tiempo para ver cómo el rostro de mi tercera hermana palidecía y la sorpresa se reflejaba en los ojos de la princesa. No, eso no es cierto. Mi hermana negó con la cabeza frenéticamente. Las damas nobles que nos rodeaban ya la miraban con recelo. Presa del pánico, se abalanzó sobre mí y se aferró a mi manga. Wanqing, no fui yo. ¿Por qué me calumnias? Te robaron a ti. Sollozaba mientras me sacudía el brazo. Wanqing, solo soy una concubina de baja cuna. Si pierdo mi reputación, perderé la vida. No puedes imponerme esto. Entrecerré los ojos y aparté su mano con la voz llena de ira. ¡Qué descarado! Te saqué hoy porque parecías preocupada y necesitabas aire fresco. Y ahora te atreves a culpar a tu hermana mayor de este desastre. ¿Fui demasiado amable contigo todos estos años? Al verla atónita, continué con una sonrisa gélida. Si sigues diciendo tonterías, llamemos a los sirvientes de la casa y preguntémosles quién fue realmente el secuestrado. Entre la futura princesa heredera y una concubina, estoy seguro de que hablarán sin dudarlo. Quizás ella comprendió perfectamente a quién protegería la joven familia. Inclinó lentamente la cabeza, con la desesperación reflejada en su rostro. Pero al desplomarse en el suelo, sus ojos se iluminaron de repente, parecía haber pensado en algo. Se abalanzó sobre la princesa, con la mirada llena de desesperada esperanza. Princesa, sabes la verdad. Puedes demostrar que no fui yo, que fue Wanqing, ¿verdad? Puedes testificar por mí, ¿verdad? Miró a la princesa como si se aferrara a un último salvavidas. Y al observarla con atención, noté algo más brillando en sus ojos, algo calculador y oscuro. La princesa Zhou Yang también lo notó claramente. Tras un momento de silencio, se tapó la boca y rió fingiendo inocencia. Wanqing tiene un estatus noble. Naturalmente su familia estaría de su lado. Mis labios se curvaron. Así que la princesa quiere decir que si no es ella, debo ser yo. Sin esperar su respuesta, sonreí levemente como en broma. Sé que la princesa es amable y detesta ver llorar a nadie. Pero asuntos como estos no pueden hablarse a la ligera. La familia Yang intentó encubrir a mi hermana, pero ¿quién habría pensado que la princesa recibió la noticia tan rápido, e incluso la mencionó delante de todos, confundiendo a los implicados? Me pregunto quién le dio esa información deliberadamente a la princesa. Su rostro palideció, se puso verde y luego blanco de nuevo. Después de un largo rato, se esforzó por salir con los dientes apretados. Esa tercera chica desvergonzada me repugna de verdad, usó mi compasión para engañarme y casi me hizo malinterpretar a Wanqing. Mi tercera hermana se desplomó en el suelo sin palabras. Estaba a punto de hablar cuando una voz masculina, en voz baja, rompió la tensión. He oído que la hija mayor de la familia Yang tiene una gran reputación. Ahora que te conozco parece que los rumores no eran exagerados. Me giré y me enfrenté a la expresión sombría del príncipe heredero. A su lado, la emperatriz también tenía una mirada disgustada. Sabía perfectamente que había actuado con demasiada decisión hoy, incluso avergonzando a la princesa. Naturalmente los había enfadado a ambos. ¿Y qué? Por muy virtuoso o gentil que fuera, jamás entraría en sus ojos. ¿Por qué no vivir como me plazca? En cuanto apareció el príncipe heredero, la princesa Zeyang exhaló aliviada y voló hacia él como un pájaro en libertad. Levantó la barbilla, sonriendo inocentemente. Hermano, estás aquí. ¿Sabes lo aterrador que fue Wanqing hace un momento? Casi mata del susto a Liang Yu. Hizo un puchero con aspecto lastimero. Liang Yu solo había oído que Wanqing había sido herido por bandidos, así que le hice una pregunta. No sabía que se molestaría. Es todo culpa mía. Mi hermano no se enojará conmigo, ¿verdad?
El príncipe heredero le acarició el pelo largo con cariño, rebosante de cariño. ¡Qué tonta! Eres la princesa. Si ofendes a alguien sin querer, ¿qué importa? ¿Quién se atrevería a culparte? Entonces me lanzó una mirada de advertencia e inclinó ligeramente la cabeza hacia ella. Lo entendí perfectamente, quería que me disculpara con la princesa Zeyang. Igual que en mi vida pasada. Liang Yu siempre se hacía la víctima frágil. Fingía temer mi reproche y cada vez que el príncipe heredero me obligaba a disculparme para que volviera a la alegría. Una vez le pregunté por qué tenía que disculparme. Me miró con decepción. Eres la futura princesa heredera. Deberías ser magnánima. Si Liang Yu se siente incómodo por tu culpa, es tu culpa. Acorralado, incliné la cabeza una y otra vez y me disculpé. Con el tiempo a sus ojos me volví incompetente, alguien que no hacía nada bien. Pensando en eso, ya no me importaba su silenciosa orden. Simplemente levanté ligeramente los labios, con un tono ligero pero penetrante. Su Alteza tiene razón. Una princesa del clan imperial puede ser algo testaruda. Pero si la identidad no es correcta, eso es otro asunto. El príncipe heredero frunció el ceño. ¿Qué tonterías dices? Caminé lentamente hacia la emperatriz, quien los había observado con cariño de principio a fin, y le hice una reverencia. Oí que hace años, su excelencia buscó personalmente a su hija en la aldea de Jiabin. En el melocotonero, se reencontraron y lloraron abrazados, una escena emotiva que conmovió al mundo. Solo. La miré a los ojos palabra por palabra, tan claros como una cuchilla. Me pregunto si en ese melocotonero, ¿será que reconociste a la persona equivocada? Una oleada de sorpresa se extendió por todo el banquete. La mano de la emperatriz se congeló en el aire, con el rosario suspendido entre los dedos. ¿Qué quieres decir? Di un paso al frente. Su excelencia, perdone mi atrevimiento. Hace unos días, rescaté a una joven. Me dio un colgante de jade como agradecimiento, idéntico al del día en que tú y la princesa se reconocieron. Observé su apariencia, le pregunté por una marca de nacimiento y solo entonces me atreví a sospechar. No me atreví a tomar la decisión solo. Así que la traje ante su gracia. Incliné ligeramente mi cuerpo. Qinghua, a quien había protegido tras de mí, salió al descubierto. Se oyeron exclamaciones de asombro en todo el patio. No se pudo evitar. La primera vez que la vi, yo también me quedé sin palabras. El rostro de Qinghua era el reflejo de la princesa de Zon, la hermana mayor del emperador, fallecida hacía 2 años. Una sobrina que se parecía a su tía, la naturaleza nunca se equivoca. La princesa Zhouyan, en cambio, apenas se parecía a la emperatriz, y nada a la línea de sangre imperial. Incluso el emperador la ridiculizó una vez. Zhouyan es demasiado tímida y blanda. No se parecía en nada a mí. La emperatriz se apresuró a explicarlo. Liang Yu se perdió de niño. Es normal ser tímido. Choque. Una taza de té se rompió detrás de Liang Yu. Se tambaleó aferrándose desesperadamente al hombro del príncipe heredero, con los dedos temblorosos y los ojos llenos de lágrimas. Ban Qin, sé que te hice daño antes, pero no deberías herirme así. Su voz entrecortada hizo que el príncipe heredero se sintiera angustiado. Es hija de su madre. ¿Cómo pudiste romper nuestro vínculo de esta manera? Volvió su mirada llorosa hacia la emperatriz, buscando compasión. Pero la emperatriz ni siquiera la miró. Sus ojos estaban fijos en Qinghua, como si no oyera nada más. Solo tras un largo silencio, apartó la mirada. Me miró con expresión indescifrable. Este asunto se investigará a fondo. Todo lo que involucre sangre imperial no debe confundirse. Entonces, al notar que la princesa Jian seguía aferrada al príncipe heredero y sollozaba, la emperatriz frunció el ceño. Abrazarse en público de esa manera, vergonzoso. Todos, regresen al palacio conmigo. Al salir del jardín, el príncipe heredero me bloqueó el paso. Su rostro reflejaba una acusación y su voz se volvió peligrosamente grave. ¿Por qué incomodaste a Liang Yu? Incliné la cabeza ligeramente. ¿Incómodo? ¿Acaso Su Alteza no desea saber quién es su verdadera hermana?
Se quedó paralizado y luego, irritado, espetó. Claro que es Lian Yu. ¿Crees que cualquiera puede ser princesa? Cualquier gato o perro callejero podría serlo. Me quedé callado. Cuando el corazón se vuelve parcial, incluso la verdad expuesta ante los ojos se vuelve inútil. Debió percibir algo en mi expresión, pues soltó un resoplido frío. Aunque no lo sea, ¿qué importa? Lian Yu ha sido princesa durante años. Ella ya es mi hermana. Pero tú, mi prometida, no la protegiste y, en cambio, te pusiste del lado de un extraño para acorralarla. ¿Es esta tu idea de afecto hacia mí? Apreté los labios y mi voz se volvió fría. ¿Lo ha considerado Su Alteza? Si la princesa hubiera pronunciado el nombre equivocado hoy y el rumor me hubiera señalado a mí, ¿qué precio habría pagado por sus palabras? Frunció el ceño. Ban Qin, ¿por qué te portas así? Nunca te has preocupado por nimiedades. Lian Yu es inocente, dice lo que se le ocurre, no pretendía hacerte daño. Y el asunto ya está resuelto, ¿no? Entonces me miró de arriba a abajo con la impaciencia reflejada en sus ojos. Además, ni siquiera te molestaste en averiguar quién fue secuestrado. ¿Qué más quieres? Me quedé paralizada por un momento. Fue como si lo volviera a ver de pie ante mi tumba, suspirando. Ya estás muerto, así que déjalo estar. Al menos eres libre. La verdadera lástima es Lian Yu, que ha estado triste todos los días. Solo perdiste una vida. Pero Lian Yu perdió su sonrisa. Cada palabra, cada gesto demostraba cuánto le importaba a Lian Yu. Y lo más triste era que ni siquiera él lo sabía. Al no responder, su ira se intensificó. Yan Ban Qin, actuando así, ¿cómo voy a creer que eres digna de ser mi princesa heredera? Cerré los ojos, invadida por el agotamiento. Si no podía cumplir con el rol, entonces no lo haría más. Se puso completamente rígido, mirándome como si lo hubiera golpeado. Sus dedos temblaban, sus labios se entreabrieron, pero no emitió ningún sonido. Abrí los ojos de nuevo y me encontré con su mirada sorprendida. Tengo una pregunta para Su Alteza. Si la emperatriz descubre que Qinghua es tu verdadera hermana, ¿qué harás con la princesa Xiaoyan? Sus pupilas se movieron, aún conmocionado por mis palabras. Me acerqué y le susurré al oído, Su Alteza, ¿piensas casarte con ella? Todo su cuerpo se estremeció. Me apartó como si fuera veneno, con el pánico reflejado en sus ojos. Pero poco después una comprensión, pareció impactarlo. Empezó a sacudir la cabeza con violencia, como si todo en lo que creía se estuviera resquebrajando, dejando que una verdad indeseada se filtrara. Suspiré suavemente como compadeciéndome de alguien indefenso. Qué lástima por la princesa. Cometiendo el delito de manipular linajes imperiales, podría no sobrevivir. Si quiere vivir, necesitará otra salida. Cuando regresé a la residencia Yong, mi tercera hermana ya estaba en confinamiento domiciliario. Antes de que pudiera decir nada, la portera se acercó corriendo con una sonrisa halagadora. Dicen que la tercera joven fue secuestrada por bandidos, eso es una cosa. Pero acusar a la mayor delante de la princesa. El amo estaba furioso. Arqueé una ceja. Como era de esperar, mi padre comprendía las circunstancias. Su cariño por sus hijos era sincero, pero por el bien del futuro de la familia Yong, nunca dudó. En cuanto mi hermana regresó, se enteró de todo y actuó en consecuencia. Para él la futura princesa heredera, aún tenía un peso considerable. ¡Qué lástima! Pronto se decepcionaría. No fui a su estudio. En cambio, fui directo a ver a mi hermana. Estaba arrodillada en el suelo, cubierta de lágrimas, tan lastimera como siempre. Apoyé la barbilla en la mano y la observé en silencio. Tenía un rostro delicado y bonito, y se destacaba por parecer frágil, no es de extrañar que el príncipe heredero la favoreciera. Cuando me vio, el resentimiento inundó su expresión. Siempre me has tratado con amabilidad. Así que todo era mentira. No me molesté en responder. Le lancé un pañuelo con pereza. Lo recogió confundida y se quedó paralizada. ¿Por qué tienes esto? La miré con una pizca de compasión en la mirada. ¿Sabes dónde lo encontré? En una mendiga. Sus ojos se abrieron de par en par,
una mezcla de incredulidad y horror. Es imposible. Una suave risa escapó de mis labios. ¿Qué es imposible? Esperabas que el príncipe heredero guardara tu recuerdo cerca de su corazón como un tesoro. Ella se quedó allí atónita, susurrando para sí misma. ¿Cómo llegó a esto? Me agaché, le pellizqué la barbilla y le hablé con voz glacial. ¿Creíste que nadie sabía de tu pequeño arreglo con la princesa? ¿Qué te prometió? Que te ayudaría a convertirte en la concubina del príncipe heredero. Así que me traicionaste, mancillaste mi nombre y casi arruinaste mi vida. No es así. Retrocedió a trompicones, con los ojos como platos por el pánico. ¿Cómo puedes saberlo? No hice nada. Sonreí levemente. No importa cómo lo sepa. Pero si aún quieres entrar al Palacio Oriental, puedo mostrarte el camino. Menos de 2 días después, se anunció el resultado de la investigación de la emperatriz. Casi todas las damas nobles de la capital habían asistido al banquete de flores, algo tan monumental exigía una explicación clara. Qinghua recibió el título de princesa Longyue. Al mismo tiempo, otra noticia corrió como la pólvora. El príncipe heredero deseaba romper su compromiso con la familia Yang y rogó que lo casaran con la princesa Xiaoyan. La capital estalló en conmoción. Se rumoreaba que el príncipe heredero se arrodilló ante el salón del cielo radiante durante días, negándose a comer y beber, arriesgando su vida para suplicar su matrimonio. La princesa Xiaoyan se arrodilló a su lado, llorando desconsoladamente con lágrimas que corrían sin parar. Un cuadro perfecto de amantes prohibidos sufriendo opresión, que despertó compasión e indignación entre todos los presentes. Se rumoreaba que el emperador estaba tan furioso que se negó a asistir a la corte. Y la emperatriz enfermó gravemente, postrada en cama. Al oír esto, no pude evitar sonreír. Parecía que el príncipe heredero era verdaderamente devoto. Aunque Lian Yu no compartiera sangre imperial, años de compañía aún significaban algo. No moriría tan fácilmente. El príncipe heredero simplemente estaba demasiado enredado como para pensar con claridad. O quizás lo entendía muy bien, pero simplemente quería seguir su corazón. En cuanto a Lian Yu, el asunto era aún más simple. ¿Y qué si era una princesa falsa? Una princesa no era nada comparada con convertirse en princesa heredera. Nunca le importó si casarse con ella le costaría el puesto al príncipe heredero. Quien temblaba de rabia era mi padre. Ya había destrozado varias tazas de té. Pensar que ha sido príncipe heredero durante tantos años y sigue siendo tan insensato. Sin embargo, a pesar de su ira, siguió buscando soluciones desesperadamente, reacio a permitir que se rompiera mi compromiso. Era leal a la familia imperial hasta la médula. Aunque el emperador favoreciera al tercer príncipe, mi padre nunca dudó en apoyar al príncipe heredero. Claro que esa lealtad solo se mantuvo mientras yo pudiera convertirme en princesa heredera. No dije nada. No hacía falta. Pronto cambiaría de opinión. Una criada me trajo un papel en blanco sin firma ni palabras. Lo comprendí al instante. Lo reducí a cenizas y hablé suavemente entre el humo que se elevaba. A la casa Chunfeng. En una habitación privada de la casa Chunfeng, el tercer príncipe Lian Yuan me esperaba. Cuando entré jugaba aburrido con una taza de té. Al verme simplemente levantó los párpados ligeramente. He recibido su muestra de sinceridad. Me senté frente a él. Me pregunto si Su Alteza está satisfecha. Resopló holgazaneando perezosamente. ¿Satisfecho? Un poco. Pero un pequeño escándalo romántico no basta para derrocar al príncipe heredero. Cierto. Al menos mi padre aún no había cejado en su resistencia. Me serví té. No hay prisa. Esto es solo el principio. Sonrió con suficiencia. Es cierto. Una vez que la superficie se agrieta, hay más espacio para atacar. Entonces su expresión se tornó seria de repente. Bajó la voz. Yang Banqin, me has obsequiado un regalo muy generoso. ¿Qué quieres a cambio? Hice una pausa, dejando que mi indiferencia se desvaneciera. ¿Y si dijera, quiero ser emperatriz? Se quedó mirando y luego estalló en carcajadas. Si quieres ser emperatriz,
cásate con el príncipe heredero y espera a que asuma el trono. ¿Para qué molestarse con estas idas y venidas? Solo cuando terminó de reír volví a hablar, sin prisas. Quiero ser emperatriz. Pero no quiero que él se convierta en emperador. De los hijos adultos del emperador, solo quedan 2. Aparte de él, solo estás tú. No tengo otra opción. Chasqueó la lengua. Así que soy el último recurso en tu desesperada situación. ¡Qué desgarrador! Pero no soy un hombre con grandes ambiciones. Y a la hora de elegir esposa, debo elegir con cuidado. Déjame pensar. No hay problema. Me puse de pie y me preparé para irme. Tómese su tiempo, Alteza. Aún hay tiempo de sobra. Al salir, Suetuo me preguntó en voz baja, señorita, ¿estará de acuerdo? Observando el flujo de gente por la calle, asentí suavemente. Lo estará. Porque pronto descubrirá que no es nuestra primera vez. Se dará cuenta de que entre él y yo siempre ha habido un hilo que nos une. Mis recuerdos del tercer príncipe de mi vida pasada eran borrosos, salvo por una cosa. Después de mi muerte se quedó sentado frente a mi tumba toda la noche sin moverse. Al día siguiente trajo una lonchera con arroz, carne, verduras y pasteles. En aquel entonces no entendía por qué. Más tarde supe la verdad. Cuando la concubina imperial fue degradada, llevó al joven Liang Yuan al templo Quanyi por un tiempo. Casualmente yo me alojaba en una finca cercana. Un día oí a alguien detrás del muro del templo llorando de hambre. Así que le pasé mi almuerzo por una madriguera para el niño. Había carne, verduras y pasteles. Después de eso, cada día preparaba una porción extra y se la entregaba discretamente al pequeño monje hambriento tras el muro. Un pequeño gesto de bondad de la infancia. Nunca imaginé que se convertiría en un vínculo tan inesperado. Quizás en mi vida pasada, se enteró de que el niño que le dio de comer en aquel entonces era yo. Y por eso llegó a mi tumba con tanto arrepentimiento. Pero en esta vida, es hora de que me lo pague. 3 días después, la noticia se difundió desde el palacio. El emperador había accedido a la petición del príncipe heredero. La princesa Zeyang fue despojada de su título y entregada en matrimonio al príncipe heredero como su esposa principal. Al mismo tiempo, mi tercera hermana recibió un decreto de matrimonio. Se convertiría en la consorte Liang del príncipe heredero. Cuando el edicto imperial llegó a la mansión, la decepción de mi padre se reflejaba en su rostro. Los rumores que corrían desde el palacio revelaron la verdad. Se había producido un escándalo indecente. Durante su confinamiento, la princesa, de alguna manera, terminó con el príncipe heredero. Las dos, despeinadas, se desplomaron juntas inconscientes. Y junto a ellas otra chica con la ropa desordenada. Mi tercera hermana. Uno podía imaginarse fácilmente el caos de aquella escena. Aunque la familia imperial silenció la noticia, esta se filtró. Negué con la cabeza. Liang Yuan realmente hacía honor a su reputación de príncipe perezoso y juguetón. Su método era rudimentario, rápido y efectivo. Mi tercera hermana se mordió los labios con fuerza, con la mirada perdida, como si intentara explicarse. Pero a nadie le importó escuchar. Mi padre simplemente la miró con frialdad y se dio la vuelta. Ocúpate tú. Debió de darse cuenta. El futuro del príncipe heredero ya no sería fácil. El tercer príncipe había aceptado mis condiciones. Ese día, casi irrumpió en la casa Chunfeng, con la mirada fija en mí y una sonrisa burlona en los labios. Así que eras tú, muda. En aquel entonces, fuera del templo, me había lastimado la garganta y apenas hablaba. El pequeño monje del templo siempre me llamaba niña muda. Fingí sorpresa. Así que el pequeño monje hambriento del templo de Guan ya era su alteza. Si uno quería una compensación, no podía ser demasiado descarado. Mejor dejar que lo descubriera por sí mismo. Dejar que la emoción fluya naturalmente. Y que luego ofreciera el pago por su propia voluntad. Eso haría que el intercambio fuera legítimo y limpio. Sonrió, entrecerrando los ojos al acercarse. Su rostro se agrandó ante mí, impecable. El trono de la emperatriz. Te lo concedo, muchacha muda. Por aquella comida que me diste entonces, te lo pagaré con toda una vida.
Cuando el tercer príncipe expresó su intención de casarse conmigo, mi padre no dudó ni un instante. Aceptó de inmediato. No supe qué le dijo Liang Yuan. Solo que mi padre se acarició la barba, sonriendo hasta que sus ojos desaparecieron. Charlando con el príncipe como si siempre hubieran sido muy cercanos. Antes despreciaba al tercer príncipe por su frivolidad. Sin embargo, ahora lo alababa como si fuera un tesoro escondido. Cuando se corrió la voz, el príncipe heredero vino a buscarme. Parecía agotado, con la voz baja y cargada de disgusto. ¿Por qué? ¿Por qué elegiste casarte con Liang Yuan? Es famoso por ser mujeriego. Está rodeado de bellezas. Retrocedí con calma. Su Alteza debe estar bromeando. A mi modo de ver, el tercer príncipe es un buen hombre. Sus ojos se enrojecieron con una mezcla de resentimiento y reticencia distorsionando su rostro. Es bueno. Yang Banqin, ¿acaso porque nadie más te aceptará te casas con quien te lo pida? Mi voz se endureció. No necesito la preocupación de Su Alteza. En cambio, Su Alteza debería ocuparse de sus propios asuntos domésticos. Se quedó paralizado, la vergüenza recorrió su rostro antes de transformarse en ira. Vives cómodamente entre bellezas, disfrutando. Una suave risa brotó de mis labios. Cómodo o no, él sabía la verdad mejor que nadie. Se rumoreaba que tras la boda del príncipe heredero, el palacio oriental era un caos a diario. Solo se oían gritos, llantos y objetos destrozados. La princesa Zhou-Yang, antes tan dulce e inocente, ahora se enfrentaba a mi tercera hermana, profundamente intrigante y de lengua afilada. Su inocencia no podría sobrevivir a semejante batalla. Más de una vez, el príncipe heredero vio su lado afilado y cruel con sus propios ojos, lo que le hizo compadecerse aún más de la más débil. Mi tercera hermana era hermosa y, naturalmente, recibió favores. Viejo amor y nuevo cariño. El príncipe heredero no pudo hacer más que agarrarse la cabeza con tristeza. Solo entonces pensó en mí. Hay quienes desechan lo que tienen, considerándolo inútil hasta que lo pierden para siempre. Quizás lo que realmente anhelaba no era yo, sino la pregunta de si aún podría conservar el trono. Convertirse en príncipe heredero no es poca cosa. Ya debe haberse dado cuenta. La familia Yang ya no lo apoyaba. El día que mi tercera hermana regresó a la residencia Yang, vino a buscarme en silencio. Yo estaba leyendo. Cuando levanté la vista, ella estaba tímidamente parada en la puerta. Agité la mano ligeramente. Entra. Siéntate. Dudó, aún recelosa de mí. Después de un momento habló en voz baja, lo que me dijiste que investigara. Encontré la respuesta. Era la consorte Ron. Entrecerré los ojos y los volví a abrir. Por supuesto. Era ella. En mi vida anterior, cuando mi alma aún vagaba por el mundo mortal, presentí vagamente que algo andaba mal. ¿Cómo había logrado Liang Yu atraer la atención de la emperatriz con tanta facilidad y ser aceptada como su hija con tanta facilidad? No existía tal coincidencia. Pero si alguien lo había orquestado tras bambalinas, todo tenía sentido. La consorte Rong siempre había poseído un corazón profundamente intrigante. La princesa Zhejiang era una pieza que había plantado hacía mucho tiempo. Desafortunadamente para ella, el segundo príncipe, su propio hijo, había fallecido de enfermedad años atrás, lo que hizo inútiles todos sus cálculos. Nunca entendí por qué Liang Yu, una princesa de nombre, se comportaba como una mujer mezquina y celosa de las cámaras interiores. Pero ahora lo sabía. Hacía tiempo que sabía que era una princesa falsa. Un peón sin futuro y sin seguridad, su corazón se encogió hasta volverse pequeño y frágil. Hermana mayor, mi tercera hermana me llamó suavemente, mordiéndose el labio. Me dijiste que entrara al Palacio del Este, y lo hice. Me dijiste que investigara, y lo hice. ¿Seguirá vigente la promesa que me hiciste? Después del banquete le di dos opciones, raparse la cabeza y hacerse monja. O trabajar para mí. Si lo conseguía, la enviaría lejos, le cambiaría el nombre y concertaría un matrimonio donde nadie conociera su pasado. Conspirar contra la hermana mayor. Tiene que haber un precio. Ella había elegido sin dudarlo. Puse una mano sobre la suya, sellando la promesa. Claro que se mantiene.
El tercer príncipe está recibiendo más favores que nunca. El príncipe heredero debe estar inquieto. Si puedes, tranquilízalo un poco. Mis dedos presionaron ligeramente su mano, mi mirada profunda e indescifrable. Cuando se fue, saqué un trozo de papel, escribí unas líneas y se lo entregué a Suetuo. Envíale esto al tercer príncipe. La consorte Rong había jugado su tablero de ajedrez con maestría. Pero había llegado el momento de cambiar de amo. Creía que Liang Yuan lo entendería. Recientemente había dejado atrás su antigua frivolidad, interpretando a la perfección el papel de un príncipe obediente. A diario acompañaba al emperador o complacía a la concubina imperial. Incluso visitó a la emperatriz postrada en cama varias veces. Filial, gentil, sin ambiciones. El emperador se sentía cada día más satisfecho con él. Mientras tanto, se rumoreaba que el príncipe heredero se ahogaba en mujeres y sumía su hogar en el caos. Una clara desventaja. Pero sabía perfectamente que el príncipe heredero no se regodeaba en su harén como se creía. El tercer día del tercer mes, un rumor impactante recorrió la corte. El príncipe heredero se había rebelado e intentó forzar la abdicación del emperador. Este había estado tomando medicina. Al oír el informe, escupió sangre y rabia. Niño rebelde. Sigo vivo, pero te atreves a traicionarme. El príncipe heredero arrojó el cuenco de medicina. Padre, ya eres viejo y aún te niegas a abdicar. ¿Quieres despojarme de mi puesto y entregárselo a mi tercer hermano? No esperaré más. Ese trono es mío. El emperador tembló de furia. Indignante. ¿Cuándo he planeado destituirte? Pasé por alto tu intento de casarte a la fuerza con tu hermana, un crimen abominable, y aún así te atreves a rebelarte. El príncipe heredero hizo una pausa y luego rió con frialdad. Padre, ¿por qué finges? Todo el mundo sabe a quién favoreces. Mira a los ministros, ya se están atropellando para congraciarse con mi tercer hermano. Liang Yuan me recreó la escena después con cada tono y gesto vívidos. No pude evitar reír. Así que parece que mi querida tercera hermana y la futura princesa heredera son muy hábiles para susurrar a los oídos adecuados. Lo cierto es que el emperador nunca tuvo la intención de derrocar al príncipe heredero. Le desagradaba, sí, pero matarlo era harina de otro costal. La historia nunca había sido benévola con los príncipes herederos de puestos. Así que, tras sopesar todas las posibilidades, Liang Yuan y yo llegamos a una sola conclusión: lo empujaríamos a la rebelión. No le des ninguna esperanza al emperador. Liang Yuan arqueó una ceja y sonrió con picardía. Ese veneno que me diste, la poción para atraer la mente, fue realmente útil. Cuando Liang Yu descubrió que su amo la había cambiado por mí, casi se volvió loca. Lloró desconsoladamente arrodillada a mis pies, suplicando el antídoto. Lo miré con los labios ligeramente curvados. ¿Y se lo diste? Se enderezó fingiendo ser justo. Claro que no. Sin el consentimiento de la futura consorte del tercer príncipe, ¿cómo me atrevería a decidir por mi cuenta? Negué con la cabeza sin poder contener la risa. Al final, la rebelión del príncipe heredero fracasó. En el último momento crítico, Liang Yuan lideró a sus tropas y lo capturó. Incluso después de su captura, el príncipe heredero seguía sin comprender dónde había perdido. El emperador envejeció 10 años de la noche a la mañana, con el cabello blanco extendiéndose entre las canas. La emperatriz, al enterarse de la rebelión, cayó en la desesperación e incluso intentó cortarse las venas. Afortunadamente Inhua, quien la había estado atendiendo, lo descubrió a tiempo y le salvó la vida. Pero su antigua enfermedad regresó. Desde entonces permaneció postrada en cama, incapaz de levantarse. El príncipe heredero fue encarcelado en la prisión imperial. Fui a verlo una última vez. Liang Yu corrió hacia mí en cuanto me vio, aferrándose a los barrotes con dedos temblorosos y con el rostro desencajado por el pánico. ¿Dónde está el tercer príncipe? Me dijo que si el príncipe heredero se rebelaba, me daría el antídoto. Yang Banqin, dámelo. Dámelo ahora. Estaba tan frenética que no se dio cuenta del príncipe heredero que estaba detrás de ella, con los ojos abiertos por la sorpresa, convirtiéndose rápidamente en furia. Antes de que pudiera hablar, la agarró del pelo y se lo tiró hacia atrás.
Se oyó un crujido seco. Una bofetada. Puta. Así que fuiste tú quien me arruinó. Sus ojos estaban inyectados en sangre de furia. La golpeó una y otra vez hasta que se desplomó, sollozando violentamente. Hermano, perdóname por favor, no fui yo, no fui yo. Al terminar, de repente pareció recordar algo. Se abalanzó hacia los barrotes, tratando de alcanzarme. Banquín, sálvame. No quiero morir. Lo lamento, de verdad lo lamento. No debí creerle a esa mujer. No debí romper el compromiso, por favor. Retrocedí, con asco recorriéndome. Vine hoy solo para despedirte por última vez. Para aclarar todo lo de nuestra vida pasada. Lo miré con la misma indiferencia que una vez mostró ante mi tumba. Cuando llegue la hora de morir, muere en silencio. No molestes a los demás. Sin esperar su respuesta, me di la vuelta y me alejé. La pesadilla que me había atormentado toda la vida por fin había terminado. Probablemente el emperador no había planeado ejecutarlo. Pero conocía a Liang Yuan lo suficiente. Nunca permitiría que el príncipe heredero viviera. Y como era de esperar, la noticia no tardó en correr la voz. El príncipe heredero asesinó a la princesa heredera en prisión y luego se quitó la vida. El frágil cuerpo del emperador se deterioró aún más. Las autoridades presentaron memoriales conjuntos, instándolo a nombrar un nuevo príncipe heredero. Llamó a Liang Yuan y redactó personalmente el edicto. Pero este no pretendía nombrar a un nuevo príncipe heredero, sino transferir el trono. Quizás presentía la muerte inminente. O quizás aún conservaba un último atisbo de compasión por el hijo fallecido. Así, cuando falleció el expríncipe heredero fue enterrado con el título de príncipe heredero. El tercer día del quinto mes, el emperador falleció. Ese mismo mes, el tercer príncipe Liang Yuan ascendió al trono, adoptando el título de Ane. Un mes después, el emperador Ane celebró la gran boda. Al casarse con la hija mayor legítima de la familia Yang como su emperatriz, Inhua vino a verme, inclinando la cabeza en silencio durante un largo rato. Sabía que estaba agradecida. Y tenía miedo. Suspiré suavemente. ¿Quieres que perdone a la emperatriz viuda, verdad? Como emperatriz, su madre se convirtió naturalmente en emperatriz viuda. Se sonrojó de vergüenza y asintió suavemente. Sé que no te gusta mi madre, pero sigue siendo mi madre biológica. Y lleva tanto tiempo enferma que no te causará problemas. La había salvado, pero también la había usado. Tras un momento de silencio, respondí, muy bien. La emperatriz viuda ya no reconocía a nadie. No tenía por qué luchar contra un fantasma. También liberé a mi tercera hermana. Como prometí, le conseguí una nueva identidad. La hija de un rico comerciante. Se casaría con alguien de otra familia de comerciantes y disfrutaría de la vida próspera que siempre deseó. Mientras no causara problemas. Nunca sabría que todos a su lado siempre me habían pertenecido. El viento se levantó. Me quedé solo junto a la ventana, mirando hacia afuera. Liang Yuan se acercó y me puso una capa sobre los hombros con cuidado. El viento arreciaba. Entra. Asentí con una sonrisa. Está bien. Me tomó de la mano, guiándome paso a paso. Este era el hombre con el que caminaría el resto de mi vida. Habíamos conocido la ternura y la desconfianza. Y en el futuro podríamos enfrentarnos a la distancia, incluso a tormentas mucho más grandes que estas. Pero yo era su emperatriz. Lo pensé por el resto de mi vida. Viviría bien. Viviría una vida moldeada por mi propia voluntad. Fin.